Señor, Buenas noches, Luis Eduardo Gama, tutor en el área de profundización, gestión financiera en la especialización en gerencia alta a distancia de la Facultad de Estudios en Distancia de la Universidad Militar. El tema de esta noche son estados financieros. Entonces, cuando nosotros decimos estados financieros, ¿qué es eso? ¿Sí? Son herramientas esenciales para analizar la situación económica empresarial. Proporciona información clave sobre rendimiento y posición financiera. Cuando hablamos de estados financieros, estamos hablando de los estados que la parte contable, la parte de tesorería debe expedir a el entorno de la organización, el entorno interno, como ya sabemos, y el entorno externo, ¿sí? Y es la principal objetivo de esos estados financieros es mostrar la realidad del ente que estamos hablando. Eso es lo primero. La contabilidad, como hemos hablado, debe determinar que lo que está expresando en unos informes es la realidad del ente, buena o mala. Eso no es problema de la área, ¿sí? Se está expresando lo que está en la situación y es para que el mercado tenga la suficiente confianza en la información que ese medio está expresando de su situación interna. Y eso lo expresa a través de los estados financieros básicos. ¿Y por qué decimos bajo INIF, Normas Internacionales de Información Financiera? En el año 2014, Colombia adoptó las normas internacionales de información financiera. ¿Qué sucedía antes de ese año? Pasaba que los estados, que los informes financieros, los estados financieros, no eran fácilmente entendibles en el exterior. ¿Sí? Nosotros teníamos unas formas de expresar las cuentas y de tener unos conceptos sobre algunas partidas contables y eso reñían algunas veces con los información externa. ¿Sí? Entonces, fue a partir del año 2014 cuando a raíz de la internacionalización de la economía, a raíz de la necesidad que Colombia se metiera en el globalización de la economía, que tocó tomar las normas internacionales de información financiera. En este momento, las normas de información financiera son vigentes en casi todos los países. Creo que hasta el momento solamente 2 países en el mundo no trabajan las normas internacionales información financiera. El resto. Y entonces, ¿qué hace esos estados financieros? Análisis de flujos de efectivo, fuentes y usos y notas. ¿Sí? Entonces, eso es para poder, a través del análisis de esos estados financieros, aplicándole unas tecnologías, unas herramientas de análisis, evaluación y control, saber cómo está la salud financiera de una organización. Cuando nosotros hablamos de la parte de finanzas, debe tener claramente establecido 2 cosas. Lo primero es que la parte financiera debe determinar si la organización va a permanecer en el tiempo o si va a ser clausurada o está en clausuración o ya se clausuró. Entonces, esos son los 2 escenarios. Entonces, ¿por qué? Porque uno es el negocio en marcha, o sea que el negocio está funcionando y no tiene una perspectiva en el corto tiempo de que se cierre. Y la otra es lo contrario, que ya no tiene vida, que no hay forma de mantener esa empresa y entonces va a salir del mercado y va a clausurarse ese ente. Entonces, eso es lo que debemos nosotros tener siempre como perspectiva. Nosotros financieramente decimos, esta empresa va a servir o no va a servir de aquí en un momento en el mercado, sino es que está trabajando. ¿Cuáles son los objetivos de los estados financieros? ¿Sí? Información oportuna. Dice, brindar datos actualizados a usuarios diversos. Entonces, ¿cuáles son los diferentes usuarios de la organización? Entonces hablamos de un entorno interno cuando hablamos de todo lo que es la parte interna de la organización. Entonces puede ser la parte financiera, la parte de compra, la parte de personal, la parte de servicios generales, las gerencias, eso es en parte interna. Pero cuando hablamos también de la parte externa, que ya es un poco, ¿y a quién le interesa? El primer observador, analista y controlador es el Estado. ¿Por qué el Estado? Porque a él le interesa tener controlada toda la información financiera de todas sus entidades que están bajo su control. ¿Para qué? Pues para mirar cómo está
el dinero que él tiene que cobrar. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, entonces, estamos hablando de los clientes, ¿sí? Si usted va a hacer una compra, si usted va a decir, yo voy a comprarme un carro, ¿sí? Y entonces usted llega y ve en las noticias, mire, es que la marca SL, que tiene ubicación en Chile, va a cerrar la fábrica, ¿sí? Entonces dice, si yo comprar un carro SL y la fábrica la están cerrando, mejor esperemos y busquemos otro. Entonces, eso es lo primero, el cliente. Entonces, usted como cliente siempre esperará que la organización tenga el suficiente bagaje y, y suficiente también tiempo para darle las garantías y beneficios que usted quiere al comprar un producto o un servicio. Tenemos también los proveedores, ¿sí? Porque si usted es un proveedor, a usted le interesa saber si la empresa va a quebrar, si la empresa va a seguir bien o no. Entonces, eso es, ¿sí? Y entonces estamos hablando también de quién, de la competencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted tiene una competencia y usted sabe que uno de sus competidores está creciendo, entonces usted tiene que ponerse, bueno, ¿qué pasa y qué pasa conmigo ante este cliente que está creciendo? Entonces, todo eso son los usuarios diversos, ¿sí? ¿Y por qué tiene que dar datos actualizados? Mire, hoy estamos a 4 de abril. La gerencia de la empresa debería recibir el estado financiero del mes de marzo a más tardar el lunes a mediodía. ¿Para qué? Para que las cifras sean calientes, para que eso sea como cuando uno va a la panadería y entonces le dice al señor, entonces le dice, mire señor, espérese un momentico que ya sale el pan del horno y se lo doy. Ese es el mejor pan. ¿Por qué? Porque usted sabe que está recién hecho. Entonces, si usted lo deja para el día siguiente, pues ya es un pan viejo y de pronto hasta no le sirve. Entonces, la información tiene que ser oportuna, tiene que ser rápida, válida en el momento que se necesita. ¿Sí? Para analizar la información financiera de una organización me entregan a mí el 4 de abril, hoy viernes, la información al 31 de diciembre de una empresa, eso ya no sirve para nada. ¿Sí? Para que yo tome decisiones. Ya no tengo las mismas cuentas, ya no tengo los mismos inventarios, las mismas cuentas por cobrar, las mismas cuentas por pagar. Todo eso ha cambiado. ¿Yo para qué me sirve eso? Entonces, lo primero es que sea oportuna, ¿sí? Y lo segundo es satisfacer las necesidades que, de acuerdo con el stakeholder, ¿sí? Cada uno de los stakeholders tiene interés en su organización de diferente forma. ¿Sí? Entonces, el Estado, como le decía, lo primero que dice es cuánto gana usted, cuáles son sus ingresos, costos y gastos y cuánto gana. Listo. Y por eso está en boga las facturación electrónica. ¿Qué hace la facturación electrónica? Le manda toda la información a la DIAN y la DIAN ya, con todo su software, ya determina que la empresa JJJ recibió 100 pesos y compró y gastó 80, le quedaron 20, ya, eso él lo sabe. Entonces, eso es, ¿sí? A un cliente, ¿qué le importa de la organización? El buen nombre, si va a seguir vigente, si tiene esto para sus compras. Si usted es un proveedor, pues saber cómo está esa empresa, ¿sí? Y entonces usted les sabrá, bueno, cuáles son las utilidades positivas o negativas, quiénes son los principales proveedores y quiénes son los principales clientes de la empresa. Entonces, de acuerdo al stakeholder, la información va a tener una relevancia. Entonces, esa relevancia se la da a quién? El que analice la información financiera que los estados financieros expiden, ¿sí? Y eso facilita la predicción. Claro, porque si yo ya sé cómo está la organización, si yo ya tengo una visión de la organización, yo puedo hacer predicciones y determinar si me meto en este cuento, si me salgo o qué hago. Por eso yo les decía a ustedes que la primera parte del trabajo era analizar la empresa, ¿sí? Ah, bueno, esa empresa, sí, cómo se llamaba, cuáles eran los principales mercados, cuáles eran las competencias, ¿sí? Todo eso para saber en qué negocio nos estamos metiendo. Y lo segundo es analizar la información financiera que los estados financieros expresan para
determinar la salud financiera de esa organización. Y de acuerdo a eso, y de acuerdo al perfil de la persona que esté analizando, determinar si sí o no hace inversiones, hace compras, hace préstamos o hace otra negociación con la organización. Esos son los tres objetivos de los estados financieros. Y también esto tenemos una evaluación de la gestión empresarial. Los estados financieros nos va a determinar qué tan bien o qué tan mal nos están manejando la organización, ¿sí? Y vamos a hablar de la eficacia y la eficiencia de los recursos. Recuerde que cuando nosotros hablamos de los recursos, dijimos que teníamos tres recursos grandes, ¿cierto? Los recursos humanos, recursos físicos y los recursos financieros. A través de esa información y a través de los diferentes cruces que esa información puede dar y que pueda analizarse de esos mercados y de los negocios en que está metido la empresa, podemos determinar qué tan eficiente es la gerencia de la empresa, ¿sí? Y también eso nos va a dar una capacidad predictiva, facilita los pronósticos sobre generación de utilidades futuras. Entonces, cuando usted está dentro, entonces usted, ¿qué sería lo que a usted más le interesaría? Si usted fuera un comprador, ¿sí? ¿Cuál sería lo más importante que usted tendría que tener para comprar una empresa? Yo soy un comprador, usted. ¿Qué tendría usted que decir? Bueno, ¿cuál es lo que más me interesa a mí? Cuando usted dice, yo voy a comprar esa empresa. ¿Hacia qué puntos de la parte financiera le interesaría a usted ver y analizar? Cuénteme. ¿Ah? ¿Qué dice Camelin, Carolina, Andrés, Zaira, Santiago? ¿Ah? Cuénteme. Profe, buenas noches. Revisar los ingresos y los egresos. Ahí ya con base a eso se va viendo el tema de las utilidades. Entonces, lo primero es cómo están los ingresos y los egresos. Entonces, yo analizo cómo está el desarrollo en los últimos periodos de las ventas, de los ingresos operacionales. Si usted mira el informe financiero de la empresa, está en los últimos 4 años. Y esa información es lo que está en la Superintendencia de Sociedades, presentada en una forma pedagógica, en una forma que sea posible analizar por una persona que no sea un gran financiero, porque lo que le presenta la información que se envía a la superintendencia, pues son datos para que ellos organicen su software y entreguen esa información, pero eso es lo real de la empresa. Entonces, es eso. Entonces, primero a mí sí me interesa cómo están los ingresos, los costos y los gastos. Y de acuerdo a eso, pues yo determino si eso me interesa. Ese sería un tema, ¿sí? ¿Cuál otro tema podría tenerse en cuenta si ya determinamos ingresos, costos y gastos? Revisar, profe, el tema de la cartera y los pasivos, Entonces también de sería, los últimos 4 años. es mirar, desmenuzar los activos y los pasivos corrientes, ¿sí? A ver cómo se maneja eso. ¿Qué tanto está cambiando? ¿Cómo es la situación de un periodo a otro de cada una de esas cifras? Y de acuerdo a eso, pues ya tenemos una posible opinión de cuál sería una operación que hacemos con esa organización. ¿Cuáles son las características de los estados financieros? ¿Sí? Lo primero es que sea comprensivo, abarca toda la información financiera relevante, que sea comprensivo, que esa información la entienda una persona que tenga cierta cultura financiera. No se necesita que sea el señor que sea el chacho financiero, que tenga ya cuantos posgrados y entienda eso. No. Para una persona que tenga solamente es un pequeño estudio financiero, que tenga alguna experiencia financiera, pueda entenderlo, que sea comprensivo, ¿sí? Ya, listo. Que sea consistencia, mantiene coherencia en métodos contables aplicados.
Eso se refiere a lo siguiente. Hay algunas partidas que se pueden contabilizar y se pueden causar de diferente forma. Y eso es la depreciación. La depreciación, ¿qué es? Es calcular cuál es el costo por mantener un activo en funcionamiento, en desgaste, en operación y en mantenimiento. O sea, qué capacidad de pérdida de valor tiene ese activo. Eso es. Pero hay varias formas de hacer esa depreciación. Y entonces yo solamente voy a nombrar dos. Es la suma de dígitos y la línea lineal. ¿Sí? Entonces, son dos formas nomás. Entonces, si yo voy a cambiar de una depreciación lineal a una suma de dígitos, yo tengo que expresar en la información financiera porque eso va a tener cambios en la información y va a afectar tanto el ingreso, gasto y gasto, o sea, la utilidad de la empresa y va a afectar, por ende, el estado financiero, el último, estado de situación financiera. Entonces, eso es lo que se quiere decir, debe haber consistencia, ¿sí? Confiabilidad. Refleja fielmente la realidad económica empresarial. Eso es lo que yo les decía, la contabilidad. La parte financiera debe expresar la situación del momento de la empresa. No puede hacer algo diferente, sino eso. Esto es, estamos bien o estamos mal, pero ahí lo tenemos. Y comparabilidad. Permite contrastar información entre periodos o empresas, ¿sí? O sea, esa información debe permitir hacer comparación entre varios periodos de la misma empresa o dentro de esa empresa con competencias o con los mercados. Pero esa información debería ser comparable en una u otra forma. ¿Para qué? Para que el stakeholder que está estudiando esa tenga una visión de la organización y determinar si sigue o no adelante en la negociación, cualquiera que sea, con ese ente que estamos hablando. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Listo. Entonces, ¿cuáles son los estados financieros básicos sobre normas internacionales de información básica? Normas internacionales de información financiera. Son estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio, estados de flujo efectivo y las notas a los estados financieros. Entonces, esos son los 5 estados financieros básicos, ¿sí? Se llaman estados financieros básicos porque son lo mínimo que la organización debe expedir. No debe expedir menos de eso, ¿sí? De acuerdo con la característica de la organización. Porque es muy diferente a un estado financiero de una pequeña empresa, de una mediana y de una multinacional. Pero las características tienen que ser las mismas. La complejidad de uno con respecto al otro pueden cambiar, pero en esencia debe tener esos 5. Y el primero, vamos a hablar de estado de situación financiera. Ese se llamaba antes balance general. A raíz de la adopción de las normas internacionales, como les decía, fue necesario que se hiciera una concepción de qué se entendía por el estado de situación financiera. Y entonces, el estado de situación financiera está compuesto por 3 entes: activos, pasivos y patrimonio. Activos son recursos controlados, o sea, todo lo que posee la organización que en un momento le puede traer beneficios. Pasivos son obligaciones presentes. Sacrificios económicos futuros. ¿Qué quiere decir eso? Que con las utilidades que la organización dé, usted debería pagar esos pasivos. Y el patrimonio, el interés residual, es las aportaciones o resultados acumulados que los ha hecho ¿quién? Los socios. Y aquí yo tengo esta monachito en colores para que sea más fácil. Nosotros decimos activos es todo lo que la organización tiene. Pasivo y patrimonio es lo que le debe a alguien. Pasivo son lo que le debe a terceras personas.
y patrimonio se lo debe a los accionistas. Y entonces decimos, activos corrientes conscientes del efectivo y diferentes activos corrientes son los que se pueden convertir en efectivo en el año siguiente a la expedición del estado financiero. Y los activos no corrientes, que son los inmovilizados, son son los entes que le permiten a la organización producir eso. Y entonces antes el inmovilizado se llamaba propiedad, planta y equipo, ¿sí? Pero ahora se llama inmovilizado porque se espera que ese activo, esos, todo lo que tenga la organización, no se vendan en el año siguiente, no se vendan, ¿sí? Eso es. Y después, entonces nosotros hacemos pasivo corriente, ¿sí? Es todos los pasivos que nosotros tenemos que pagar en el año siguiente a la operación. Y pasivos no corrientes son obligaciones que tienen un plazo mayor de vencimiento a un año. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa. Si nosotros cuando hablemos de financiación, nosotros hablamos de financiación a corto plazo, es porque esta financiación va a estar inscrita en activos corrientes para que pueda cumplirse con pasivos corrientes. Eso es algo que siempre tenemos que tener. Cuando nosotros tenemos una financiación, debemos tener en cuenta el plazo. No podemos tener un plazo a corto plazo para un vencimiento a mediano y largo plazo. Siempre tiene que estar el plazo en el mismo forma del activo o el pasivo. ¿Cuál es la estructura de un estado de situación financiera? Encabezado, nombre de la empresa, estado financiero y fecha de presentación. Todos los estados financieros deben tener eso. Entonces, y el estado de situación financiera, el cuerpo, activo, pasivo y patrimonio con subtotales. Firmas de representante legal, contador, revisor fiscal y demás entes que deban responderle a la sociedad por esa información que el ente está expidiendo. Y aquí yo tengo un pequeño estado de situación financiera de una copropiedad, ¿sí? Entonces aquí decimos efectivos equivalentes. Tenemos ahí, tenemos para el año 2023 teníamos 4.780.570 y activos financieros corrientes deudores, ya estos 3.975.904 y el activo fijo, propiedad, planta y equipo, 2.005.388, maquinaria y equipo, 600.000, y total de depreciación, 9.055.000, y ahí tenemos depreciación acumulada, 158.000, para un total del activo de 10.543.000. Y aquí ustedes van a ver esto también. Esto es la importancia que esta cifra de 4.780.000 tiene con respecto a esta de 10.543.000. Y esta es parte del análisis vertical, que eso lo vemos en la semana entrante, pero eso es algo fundamental. Ese es el primer análisis que debemos hacer nosotros cuando estamos al frente de una información. Analizar esta información. Cómo está compuesto porcentualmente cada una de estas cifras con respecto a que al total del activo y al total del activo, al pasivo y patrimonio. Aquí, esto. Eso es algo necesario que nosotros lo analicemos, determinemos cómo estamos. ¿Para qué? Para que esto nos dé una visión de cómo está manejándose la organización. Ese es el primer vistazo que nosotros tenemos que hacer cuando entreguemos una información o cuando nos entreguen la información. Esto es. Por eso está esto así. Y entonces otra cosa es que las cifras del activo deben ser iguales al pasivo más patrimonio. Algunas veces, por una u otra situación, esto no cuadra. Este tiene un valor y este tiene otro.
Eso quiere decir que tenemos información que debemos revisar. Y eso es una alerta que usted tiene que tener. Si a usted le entregan una información en esa forma, lo primero que mire es cómo está esa situación de esa empresa realmente. Ese es el primer alerta que usted debe tener. Lo primero que yo miro es activo y patrimonio, ¿están iguales? Sí, listo. Después empiezo a mirar esta porcentualidad para determinar la situación financiera de la organización. Es lo primero que debe usted hacer cuando entregan una información de esta. Estado de resultados integrales. Y entonces, ¿cuáles son las características? Confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad. ¿Sí? El resultado está lo que debe tener toda información financiera cuando usted la entrega para un ente interno o externo. ¿Sí? Porque si le hace falta cualquiera de estas 4 características, mejor ni entregue nada y revise por qué no. Porque eso es lo primero que le van a revisar a usted con esa información. Finalidad, facilitar toma de decisiones gerenciales y normatividad cumpliendo la NIF A4. Entonces, esta es la NIF que en ese momento tiene que tener usted en cuenta ahí. Componentes del estado de resultados. Vamos a hablar de ingresos, costos, gastos y partidas extraordinarias. Entonces vamos a hablar que vamos a tener ingresos ordinarios y o no ordinarios. Vamos a tener costos y gastos ordinarios y no ordinarios y tenemos partidas extraordinarias. ¿Cuáles? Los que no son ordinarios de los ingresos y los costos. Eso es el componente del estado de resultados. Ingresos ordinarios. ¿Qué son ingresos ordinarios? Se definen ingresos ordinarios. Los ingresos ordinarios son aquellos generados por las actividades principales de la entidad, tales como la venta de bienes o la prestación de servicios. Estos ingresos son fundamentales para la operación diaria y se consideran la principal fuente de financiación de la entidad. Ingresos ordinarios. O sea, ese es el día a día de la organización. ¿Qué compra? ¿Qué vende? Eso es lo que se tiene hecho. Ejemplos de ingresos ordinarios. Entre los ejemplos de los ingresos ordinarios se incluyen las ventas de productos, los ingresos por servicios prestados y otros ingresos recurrentes que generan un curso normal de las operaciones de trabajo. Los ingresos ordinarios están dirigidos a cumplir el objeto social de la organización. ¿Sí? Entonces, aquí volvemos a decir qué hace mi organización y qué tipo de ingreso tiene. No es que no se pueda tener los ingresos extraordinarios, pues es extraordinario tenerlos, ¿sí? Entonces, si tenemos unos ingresos extraordinarios más altos que los ingresos ordinarios, pues cambiemos el objeto social de la organización para que lo pongamos primero el que nos está dando mayor ingreso. Entonces, estamos siendo que fieles a la entrega de la información. Estamos mostrando la real situación de la organización. ¿Sí? Importancia de los ingresos ordinarios. Los ingresos ordinarios son cruciales para la sostenibilidad financiera de la empresa, ya que reflejan la capacidad de la organización para generar ganancias de manera consistente. Un análisis adecuado de estos ingresos permite a los gerentes tomar decisiones informadas sobre la gestión y la expansión del negocio. Entonces, estamos de acuerdo. Ingresos ordinarios deben estar basados en el objeto social de la organización. Costos ordinarios. Definición de costo ordinario. ¿Qué es un costo ordinario? Los costos ordinarios son aquellos gastos inherentes a las actividades principales de la entidad. Estos incluyen costos de producción, costos de ventas y otros costos directos vinculados a la operación habitual del negocio. Ejemplos de costos ordinarios, pues estamos hablando del gasto de ventas, del gasto de comprar la mercancía, de comprar la materia prima y transformarla. Todo eso son costos ordinarios que deben estar dirigidos a cumplir el objeto social de la organización. Y aquí vamos a hablar de algo. El ingreso debe estar relacionado con un costo y un gasto. No puede haber nunca un ingreso que no tenga una relación con un costo y un gasto. Y no puede haber un costo y un gasto que no tenga un ingreso.
Entonces, eso tiene relación para que haya consistencia en la información. ¿Sí? Relación entre costos ordinarios e ingresos. La relación entre costos ordinarios e ingresos es fundamental para determinar la rentabilidad de una empresa. Un control adecuado de estos costos puede mejorar las márgenes de ganancia y contribuir a la salud financiera de la organización. Definición de ingresos no ordinarios. Los ingresos no ordinarios son aquellos generados por la actividad secundaria o no frecuente de la entidad. Estos ingresos no forman parte de las operaciones principales y pueden incluir ganancias por la venta de activos o ingresos extraordinarios. Ejemplos de ingresos no ordinarios, entonces podemos decir que tenemos tenemos un poco de retal del acero que nosotros trabajamos y lo tenemos botado y alguien dijo yo lo compro, ¿sí? O tener un poco de maquinaria ya en desuso y entonces vamos a hacer un remate y las vendimos. Esos son ingresos no ordinarios, ¿sí? Impacto de los ingresos no ordinarios en el resultado. Los ingresos no ordinarios pueden tener un impacto significativo en los resultados financieros de una empresa, pero no deben ser considerados como una fuente fiable de ingresos futuros, porque son ingresos extraordinarios, ¿sí? Su inclusión en el estado de resultados puede distorsionar la verdadera rentabilidad de las operaciones. Por eso, cuando hablamos de ingresos, vamos a hablar de ingresos operacionales, costos y gastos operacionales. Y después hablaremos de otros ingresos y otros gastos y costos. ¿Para qué? Para que la esencia de la organización sea el objeto social en el cual está inmersa. Identificación de los costos y gastos. Costos de producción. Los costos de producción incluyen todos los gastos asociados directamente a la transformación de un producto o un servicio en algo que nosotros estamos vendiendo o produciendo. Ese es costos de producción. Hablamos de gastos operativos. Entonces, los gastos operativos son los gastos de administración, los gastos de servicios públicos, los gastos de impuestos. Todo eso son gastos de operación que son necesarios para cumplir el objeto de la organización y hacer que el objeto social de la organización se cumpla. Análisis de ingresos. Para identificar costos y gastos es crucial realizar un análisis de los ingresos. Esto permite a la empresa comprender cómo cada costo y gasto impacta sus ganancias y ayuda a tomar decisiones informadas para mejorar la rentabilidad de la organización. ¿Cuáles son los costos principales? ¿Cuáles son los costos? El costo de ventas, el costo de indirecto de producción, el costo de marketing. ¿Sí? De estos tres, ¿se necesita alguna explicación? Costos de ventas, costos indirectos de producción, costos de marketing. ¿Algo de eso? Tiene a una persona levantada. Javier, cuéntame, Javier, que usted tiene Sí, levantado. profe, antes de la pregunta que está generando, tenía una. O sea, en cierta medida los costos y gastos son sinónimos. O sea, ya con una de las diapositivas me aclaró que hay unos costos, que los costos en sí es como los costos operativos, perdón, es como, bueno, todo lo que se necesita para precisamente las actividades de operación de la empresa. Y hay unos hay unos gastos organizacionales. Pero en sí los costos y el gasto es un sinónimo porque ahí dice, el costo es un gasto, entonces, ¿sí es el mismo No, concepto? son diferentes. El costo generalmente el costo se determina porque se utiliza en una compra, en una transformación de un producto, en un trabajo de un personal para hacer ese producto o ese servicio. El gasto es algo que no se puede relacionar muy directamente con esa operación, pero son directamente relacionados con el sistema de producción o con el sistema de venta, ¿sí? Son diferentes dependiendo de la forma en que la organización toma la información y la utiliza.
¿sí? Entonces los costos una cosa, los gastos son otra. Generalmente, para mayor facilidad, esto se dice que los costos y gastos de producción son los que están inmersos en un inventario. O sea, si nosotros tenemos, vamos a producir blue jeans. Para blue jeans necesitamos una tela, necesitamos una cremallera, necesitamos hilos, necesitamos mano de obra directa, mano de obra indirecta y unos gastos indirectos de fabricación. Todos estos se convierten en un blue jean, ¿sí? O sea, en un pantalón. Y esto se me convierte en un inventario. Esos son costos, Ok, porque es el costo de producción que usted tuvo para que ese inventario existiera, ¿sí? Ya de ahí en adelante vamos a hablar de gastos de administración, gastos de ventas, gastos de marketing, todo eso son gastos. También cuando hablamos de una empresa de publicidad, el marketing se determina como un costo, ok, porque no, esto no hay una regla que diga, esto siempre es así. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el objeto social de la organización, de acuerdo con el negocio en el que yo esté hablando, una cosa es algo de aquí y otra cosa es aquí. Entonces, lo primero para entender eso es en qué negocio estoy, para poder determinar si la forma en que se está entregando la información es la más adecuada, ¿sí? Una empresa de marketing, ¿a qué se dedica? Pues a producir marketing, esa es publicidad. Todo lo que hace los productores de las compañías de publicidad y todo eso es costo de producción de ese servicio que están dando. Pero si yo vendo blue jeans, el marketing que yo hago es un gasto. claro. Entonces, es eso para que ya quede más claro. ¿Listo? Listo, ¿Sí? profe, muchas gracias. Sí, señor, Bueno, muchas gracias. clasificación de los costos y gastos. Estas son las más fáciles y más conocidas clasificaciones. Clasificación por naturaleza. Los costos y gastos pueden clasificarse según la es decir, son costos variables y costos fijos, ¿sí? Los costos variables son los que varían con la producción. Si nosotros estamos diciendo que vamos a producir blue jeans y nosotros vamos a producir 50 blue jeans, pues vamos a necesitar, por decir algo, 30 metros de tela, ¿sí? Pero si vamos a producir 80, pues necesitamos por ahí 45 metros de tela. Ese es un costo variable. ¿Por qué? Porque tiene la misma relación con la producción. Yo aumento producción, pues tengo que aumentar mis materiales, ¿cierto? Si disminuyo producción, pues tengo que disminuir mis materiales. Esos son costos variables. Pero también tengo unos costos fijos que usted tiene que pagarlos, que tiene que causarlos, gústele o no le guste. Como decir que el arriendo, ¿sí? El arriendo ahorita en Semana Santa, pues que muchas empresas salimos nosotros, porque nosotros salimos el sábado, pero ustedes tienen que trabajar el domingo en el trabajo, ¿sí? Entonces, listo, la universidad la cierran, ¿sí? Pero si la universidad tiene unas oficinas arrendadas o su negocio tiene una oficina arrendada y en Semana Santa no hay negocio que hacer ni para qué tengo a la gente aquí, la manda a vacaciones, entonces usted no puede decirle al dueño de la oficina, al dueño de la bodega, que no, yo no le voy a pagar estos días porque es que como fue Semana Santa, pues yo no trabajo, pues no le pago, ¿no? Esos son costos fijos que usted tiene que pagar, guste o no le guste. Estamos hablando de costos fijos y costos variables, ¿sí? Y algunas veces existe una mezcla entre costo fijo y costo variable, ¿sí? Y esto es muy claro, el consumo del celular, ¿sí? A usted le dicen, mire, yo le doy 300 minutos a usted. Listo, sí, señor. Pero cuando usted se me pase el 300 minutos, el minuto uno, le cambio el valor de ese minuto uno como lo tenía usted en el plan. Entonces estamos hablando de costos variables, costos fijos y costos mezclados, ¿sí? Listo. Mientras que los costos fijos permanecen constantes independientemente de la cantidad. Clasificación por función. Los costos y los gastos también se pueden clasificar según su función dentro de la entidad. Costos de producción.
Entonces hablamos de producción. Ah, sí. Todo lo que nosotros necesitamos para producir un producto o un servicio. ¿Sí? Costos de administración, pues todo lo que tiene que tener la organización para que ese ente no pare y funcione. ¿Sí? Los costos de ventas, pues todo lo que tenga que ver con la comercialización de su producto o su servicio. ¿Sí? Entonces, así vamos a hablar la clasificación de la función de los costos. Y eso le va a servir a usted para qué? Para que usted pueda evaluar sus áreas funcionales. Por eso es importante que usted esa clasificación de función la tenga clara, establecida en su información financiera. Análisis de costos y gastos. Análisis de los costos y gastos es vital para la gestión financiera. Permite a las organizaciones identificar áreas donde se puedan reducir costos y mejorar la eficiencia, contribuyendo a una mejor relación entre costos y los ingresos generados. Eso es lo mismo que yo digo, si yo conozco el problema, puedo obtener un resultado más acertado que si no conozco el problema. Y conocer el problema es tener una clasificación de función de sus costos y una clasificación por naturaleza. Eso es, tener claramente establecidas las categorías de cada una de esas cifras para que usted al analizarlas pueda tomar decisiones. Estructura del estado de resultados. Ventas de productos, servicios prestados y ingresos recurrentes. Entonces, siempre vamos a las de ingresos operacionales que están relacionados con el objeto social. Las ventas de los productos que tenga la empresa para vender o el servicio que tenga para dar. Y tiene que ser ingresos recurrentes. ¿Sí? Algunas veces esos ingresos no son tan recurrentes, pero están relacionados con su objeto social. Entonces son ingresos operacionales. Costos operacionales, costos de ventas, gastos de administración, gastos de ventas, costos de marketing, todo eso son costos operacionales. Gastos operacionales, gastos de marketing, gastos de personal, gastos generales y gastos administrativos. De esta diapositiva de ingresos operacionales, de costos de ventas, gastos de administración, gastos de ventas, gastos de marketing, gastos de personal, gastos generales y administrativos, ¿se necesita alguna explicación? ¿O esto no es necesario? ¿Claro para todos? Por mi parte, sí, profe. Listo. Bueno, un cálculo de la utilidad operacional. La utilidad operacional es el ingreso menos el costo de ventas. Ustedes ya vieron el archivo de Excel que está para hacer el segundo taller. ¿Sí? Sí, profe. El tercer, usted lo puede tener por ahí abierto, me dice cuál es el tercer renglón del estado de resultados. ¿Sí? Entonces, ese es el ingreso neto menos el costo de ventas, me da la utilidad operacional. Esa utilidad operacional es
¿Cuál fue la utilidad que tuvo usted por vender el producto, por la operación? Pero no quiere decir que sea la utilidad final suya. ¿Por qué? Porque a ese valor usted tiene que depurarlo con gastos de administración, gastos de ventas, otros gastos, impuestos y otras cosas, para sacar que la utilidad para distribuir en los socios. Pues eso es la utilidad operacional. ¿Cuánto le resultó a usted en la operación? Y eso es lo que usted tiene que mirar en el estado de resultados. Importancia de la utilidad operacional. La utilidad operacional es un indicador clave en el rendimiento, ya que muestra la eficiencia de la gestión operativa y la capacidad de la empresa para generar beneficios a partir de actividades principales. Entonces aquí ya estamos hablando de actividades principales, o sea, estamos volviendo a los ingresos operacionales. ¿Sí? Eso es la utilidad operacional. Utilidad operacional y estrategia. Una alta utilidad operacional puede ser indicativa de una estrategia efectiva y de un control de costos adecuado, lo que permite a la empresa reinvertir en crecimiento y expansión. Entonces, lo primero que ya tenemos que nosotros mirar, después de haber hecho el análisis vertical, que fue el que ya miramos ahorita rápidamente, es mirar el estado de resultados en la misma forma. ¿Cómo está la porcionalidad de cada una de las cifras con respecto al total del ingreso? Para determinar qué tanta utilidad operacional tiene la empresa y su capacidad para producir utilidad en un futuro. Ingresos no operacionales. Entonces, ¿cuáles son? Intereses y dividendos, ganancias extraordinarias y rendimientos de inversión. En todas las empresas, esto puede ser ingresos no operacionales o en algunas no son ingresos no operacionales y son ingresos operacionales. ¿Ah? Por ejemplo, para un banco serían como, algunos pueden ser ingresos operacionales, que para una empresa no son, para otra empresa. Digamos, si nosotros vendemos blue jeans, que estamos hablando de blue jeans, y entonces yo le digo a los clientes, bueno, si usted me paga dentro de los 30 días, yo no le cobro intereses. Pero si usted se me demora, yo le cobro el 2%, el 1%, ¿sí? O el descuento de ventas que le había hecho ya no se lo valgo. Entonces, estamos hablando de intereses. Eso es algo, para mí, como blue jeans, es un ingreso no operacional. Pero para un banco es un ingreso operacional porque ¿qué hace un banco? ¿Qué hace el sector financiero? Ni siquiera un banco, todo el sector financiero en el mundo. Recibe plata, paga plata por intereses, lo presta a alguien y eso es rendimiento de inversiones, rendimiento de intereses y dividendos. Entonces, esto es otra vez, volvemos a decir lo mismo. Estos son algunos conceptos que tenemos que tener claro para las líneas generales, pero tenemos que situarnos en el momento en que se esté analizando a una empresa para saber en qué punto está bien, en qué punto están llevando las cosas. Entonces aquí decimos lo siguiente: ingresos ordinarios, otros ingresos, el costo de ventas, utilidad bruta, utilidad operacional. Aquí estamos. Este es el tercer renglón que yo le decía, que está en donde, en el estado de resultados del archivo en Excel. Después de eso hablaremos de gastos de administración, gastos de venta, otros egresos, estamos total de gastos. Entonces, la utilidad bruta menos el total de gastos me da la utilidad operacional. Utilidad antes de intereses e impuestos. UAII. Utilidad antes de intereses e impuestos. Eso es la UIA. Gasto financiero. ¿Y qué es el gasto financiero? Es todo el gasto que usted tiene que incurrir porque en un momento tuvo deuda o tiene deuda y tiene que cumplir con esos compromisos. Gastos financieros. Independientemente de a quién se los pague. Ese es otro cuento.
Gasto financiero es eso. Gasto financiero es lo que le cobran cuando uno va al cajero y le cobran 7.800 pesos, señor, la vivienda me cobra a mí por hacer una transferencia, ¿sí? Eso es gasto financiero. ¿Por qué? Porque está relacionado con el movimiento de mi dinero en ese momento, en ese sector bancario. Y entonces cuando yo a la utilidad antes de impuestos e intereses le quito los gastos financieros, me da la utilidad antes de impuestos. Y el impuesto de renta, que en Colombia se llama impuesto de renta, que es el impuesto a la ganancia, es esto. Si al impuesto, a la utilidad antes de impuestos, le quito los impuestos, pues ya no tengo sino la utilidad para distribuir. Esa es la forma de analizar un estado de resultado. ¿Alguna pregunta del estado de situación financiera, estado de resultados? No, Listo. profe. El flujo efectivo es el tercer informe financiero que la empresa tiene que dar. Definición es la variación de entrada y salida de efectivo. Entonces, los anteriores estamos viendo a la organización como un todo. ¿Sí? Estamos haciendo, qué hicimos, ya listo. En el flujo efectivo ya empezamos a especializarnos en los análisis y estudios y recomendaciones. Variación de entrada y salida de efectivo. ¿Sí? ¿Quién determina la salida, la entrada y salida de efectivo? La define la gerencia, lo define tesorería, lo define contabilidad, ¿quién lo define? ¿Sí? Entonces, ¿cómo entra el dinero y a quién le pago? ¿Cómo manejo eso? Eso es una responsabilidad. Debería ser una responsabilidad de la administración. Objetivo, medir la liquidez y la capacidad de generar efectivo. ¿Qué es la liquidez? Es la capacidad de tener dinero en efectivo y sus equivalentes para cumplir los compromisos con los cuales la organización está inmersa. Eso es el objetivo del flujo efectivo. ¿Cómo estamos? Y por eso hay dos indicadores que son los primeros, liquidez y endeudamiento. ¿Sí? Yo tengo liquidez y me sobra plata para cumplir mis compromisos y el endeudamiento que yo tengo lo puedo cumplir. Y eso está dado por el cumplimiento, por los ingresos que yo recibo, menos los costos y gastos que yo también hago. Importancia, revela la posibilidad de generar efectivos equivalentes. Fuentes y usos. Concepto, comparación del estado de situación financiera entre periodos. Fuentes, origen de los recursos financieros de la empresa, destinación de los recursos financieros de la empresa. Entonces, al analizar los dos últimos, el flujo efectivo y fuentes y usos, estamos analizando la gestión efectiva de la gerencia. El uno, ¿usted qué me hizo con esto aquí? Con este, ¿sí? Aquí usted me generó efectivo, me dio liquidez, me hizo lo que yo necesitaba para tener efectivos equivalentes y cumplir los compromisos. Y en esto, le digo, ¿cómo entró el dinero y en qué lo gasté? Son dos análisis en el mismo sentido, pero buscando la información que sea corroborable. Para que no es que esto me dio 5 y en este también me dio 5, mi querido. Entonces, ¿en qué pasó eso? Estamos hablando de lo que nosotros hablamos, incidencia de la información para obtener resultados verificables. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, en las dos primeras miramos el total de la organización y en los otros estamos mirando ya la información para analizar el manejo que la empresa ha recibido de sus directivos. Notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros son una forma de expresarle al mercado cómo se trabajó en la organización y qué tan confiable es la información que yo entrego.
Función, dan sentido a los saldos de las cuentas. Segundo, describe políticas contables y revelan información adicional. Dentro de lo que yo le decía, políticas contables, les comenté ahorita la depreciación. Si yo tengo una depreciación en lineal y yo la cambio por una suma de dígitos, que es dos formas diferentes de hacer una depreciación, usted lo debería expresar en la información. ¿Por qué? Porque al analizar la información que expresa esa empresa, cambiaría la información. Entonces, como uno siempre va a mirar qué tanta trascendencia tiene la información y si es consistente en el tiempo, entonces eso nos puede dar inconsistencias si no tenemos esa información para entender un cambio en esas variables. Importancia, proporcionan información relevante para entender los saldos, los estados financieros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Voy a mirar este videito y listo.
Ya cerrando el tema estados financieros, ¿alguna pregunta para que pasemos a resolver alguna duda que exista en el segundo taller? No, profe, para mí pues me quedó claro lo que el profe nos explicó. Listo. ¿Para los demás también? Sí, señor. Bueno, A mí también. listo. ¿Alguna pregunta del segundo taller? Que aquí lo tengo por si se necesita alguna duda. Aquí está el propósito, el proceso, el desarrollo, y aquí es el trabajo individual que ya sabemos que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces eso ya hay que entregarlo el domingo, y el trabajo en grupo, que es la parte B, C y D. B, que es la guerra comercial de Trump con algunos socios comerciales, y empezamos a hablar antes de iniciar la videoconferencia con Dimas, el problema que tiene ahora el mundo. ¿Cuál es el problema que tiene el mundo por las acciones que ha tomado el señor Trump? Cuénteme. ¿Ah? ¿Cuáles Más serían aranceles. los aranceles? Entonces eso, mire que ya eh, China empezó también a sacar todo su arsenal financiero, ¿sí? Y entonces eso está llevando a una catástrofe en las bolsas. Dicen que ya una recesión económica a nivel mundial está a puertas de llegar. Eso es lo que estaban diciendo ahora. Lo que pasa es que, pues, en esto también hay muchos intereses por una u otra situación que uno no sabe en definitiva hasta dónde son realidades esas cosas. Entonces, por eso uno tiene que estudiar, analizar y hacer como hacer todas las noticias, pasarlos por un sedazo y mirar de todo eso que existe, hasta dónde de eso me convence algunas o no me convencen las noticias. ¿Por qué? Porque hay muchísimos intereses en esta situación como la que estamos viviendo en este momento. ¿Sí? Por eso puse esto de Trump. Yo tenía una semana antes de iniciar el curso de ustedes, yo tenía otro tema. Pero cuando se empezó a presentar todas estas situaciones por las decisiones de Trump, entonces dije, no, se necesita que tengamos una claridad sobre qué es ese tema, y por lo menos tener una visión de cómo esa situación de Trump puede afectar al mundo, y la está afectando, porque eso va a ser algo que va a impactar al sector de toda la economía mundial, ¿sí? Porque se dice que en Colombia vamos a tener el 10% de impuesto. Entonces, lo primero que dijo el señor de Analte es que eso dijo, no, nosotros tenemos que empezar a buscar nuevos socios para poder tener una mayor fortaleza con nuestras exportaciones. Sí, claro. Y alguien le dijo, sí, señor, pero es que eso no se hace de un día para otro. ¿Sí? Entonces, todo eso es lo que nosotros necesitamos que entendamos cuando hablamos de finanzas. Cómo todos esos que son factores externos a nosotros, que nosotros no podemos tener ningún control sobre eso, afectan las decisiones de nosotros, nos afectan como personas naturales, como personas jurídicas, afectan a las sociedades en su totalidad. ¿Y cómo hago yo para entender eso? Y en un momento dado, ¿qué decisiones son las que debo tomar para resolver algo? Eso es lo que yo tenía pensado cuando puse esto de Trump
y la guerra que está en este momento presentándose. Profe, Deme, profe, qué pena. En el punto, en la parte B, donde sí, tú dices que hay que hacer unos comentarios sí. del 1 al 5, pero no entiendo cuando dice que el 6 comentarios del grupo de estudio, o sea, no entiendo qué temas hay que hablar en el punto 6, Sí, claro. porque normalmente vamos a colocar los comentarios del Digamos impacto, de que la eh, reacción, de la reacción de Canadá, el impacto del consumidor y el y juego de Putin. el comentario es del grupo en su totalidad. Usted coge y empieza a comentar, ¿sí? El impacto en la economía de Estados Unidos, después la reacción de las principales bolsas y todo eso. Y después usted coge todo eso, lo pasa por la licuadora y saca un comentario general del grupo de todos esos 5 puntos anteriores. Ah, bueno, señor. Listo. ¿Sí? Eso es Gracias. listo, ¿no, señor? Aquí están 2 artículos que tienen que ver más o menos algo con ese tema ya de las finanzas y cómo eso impacta a toda la sociedad. ¿Listo? Eso es. Y aquí está el archivo de Excel que yo les comenté ya. ¿Listo? Si alguien tiene alguna pregunta o algo, me dicen sobre ese Excel que lo vamos a hacer. Eh, Hay que entregarlo no este fin de semana, sino el otro. El viernes yo voy a traer, eh, vamos a hablar de indicadores financieros y voy a traer un ejemplo simple de cómo hacemos ese análisis. Aunque hay un libro de indicadores financieros, de análisis de matemáticas de indicadores financieros en el material de estudio, también que es muy didáctico y muy sencillo de entender para que le dé claridad en algunos temas. Entonces yo les pido que miren ese informe, lo vayan a ir trabajando para que dentro de 8 días, si hay alguna pregunta, la hagan. ¿Sí? Miren, esto, ¿por qué aquí? ¿Por qué lo otro? ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué nos quiere decir esto? Para que quede más claro. ¿Sí? Que queda más fácil que ustedes trabajen eso y sobre eso mismo ya todos hablemos el mismo tema. ¿Listo? Listo, sí, señor. La reflexión de hoy dice lo siguiente: la verdad reside en la simplicidad y no en la multiplicidad y la confusión de las cosas. Eso le dijo un señor Isaac Newton. ¿Cuánto hace? Yo creo que ya llevamos como casi 400 siglos. 400 siglos, no, 400 siglos, es claro. Eso fue en 1700 vivió Newton. Y él nos decía eso. La verdad reside en la simplicidad y en la multiplicidad y la confusión de las cosas. Aquí están las referencias y eh, algo adicional antes de Profesor, sí, una cuéntame. consulta. Con respecto al Excel, por ejemplo, en las pestañas de indicadores, hay unos cuadros que están bien evidenciados y al lado hay unos cuadros que están vacíos. ¿Sí? Los cuadros que están bien evidenciados son como ejemplo, o tengo que rellenar los que están al lado con base a esa información también. Mm, ¿Por qué no? Mm, Espérese, yo lo tengo aquí, el Por esto. ejemplo, indicadores, análisis vertical, análisis horizontal. Bueno, espérese, yo ya lo tiene ahí, yo voy a abrir el mío Sí. y con él le explico. A ver.
El NID es 645, ¿cierto? Suplementos selectivos. Sí. Bueno, aquí ya lo tengo. Entonces, análisis vertical. La portada es la portada que tenemos que llenar ahí, ya no lo tenemos. La presentación es qué hay que hacer, ¿sí? Con el consolidado 20, 21, 22 y 23 de la empresa Suplementos y Aditivos S.A. debe hacerse análisis vertical, horizontal, liquidez, rentabilidad, endeudamiento y observaciones finales. Se solicita sus apreciaciones sobre la situación general de la empresa partiendo de los análisis de los diferentes estados financieros de análisis. Informes financieros, análisis vertical, análisis horizontal y listo. Vamos a ver si yo puedo hacer algo. Pantalla. Listo. Vamos a ver si ya. Listo. Ahí ya está mirándose el Excel, ¿cierto? Sí, sí, señor. Entonces, yo me voy a volver aquí a la presentación, que ya la hablamos, ¿sí? Después vamos a hablar de información financiera. Esto es lo que está, esto es la información de la empresa. 23, 22, 21 y 20. Esto es activos, pasivos y patrimonio. Y aquí estamos hablando del informe integral, que es el informe de resultados. Esto es lo que yo le decía, ingresos de actividades ordinarias menos costos de venta me da la ganancia bruta. Aquí está. Gastos de ventas, administración, me da ganancia de actividad de la operación. Ingresos financieros, antes de impuestos, los impuestos, y me da la ganancia procedentes de la operación. ¿Sí? Esto es, esto de aquí, usted tiene que llenarlo. Análisis vertical. En ambos. Sabiendo que esto, aquí usted tiene que hacer qué porcentualidad tiene estos 2.400.992 con respecto a este total de 4.785.508. Y esto es lo que yo le decía, que hay un libro en el material de apoyo de la segunda unidad y también de la primera unidad que puede aclararle muchísimos temas de estos. Esto es el análisis vertical, es ese análisis horizontal que hay que hacerlo, que es un poco más complicado que el análisis vertical. Indicadores de liquidez. Esto está así. Y entonces usted tiene que tomar el activo corriente del año 2020 y el pasivo corriente del año 2020. Y usted aquí le va saliendo los resultados. ¿Sí? Profe, Ahí, señora. yo estoy revisando y la pestaña informe final y análisis vertical es lo mismo. Lo que vamos a formular es lo mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que me quedó 2 veces. Ah, ok, sí, es lo mismo. Sí, Quedó 2 señor. veces. Sí. Aquí, entonces, les doy disculpas por eso. Entonces, ahí está. Entonces, esto no tiene que llenarlo si uno no solo, o sea, este no lo tenga en cuenta, análisis vertical y horizontal. Si usted hace este, pues ahí lo pasa este, es lo mismo, no hay ningún problema. ¿Listo? Pero no hagan este. Indicadores de liquidez, entonces aquí usted está haciendo esto. Y aquí en observaciones de cómo está la situación de liquidez año a año.
cómo está en el 20, en el 21, 22, 23. Indicadores de rentabilidad, lo mismo. Indicadores de endeudamiento, indicadores de actividad, observaciones finales. Es hacer lo mismo que yo le dije a la niña que me estaba preguntando sobre lo que estábamos hablando de Trump. No es traspasar esto mismo que usted puso aquí, es hacer un compendio de lo que usted me puso aquí para una observación final. El indicador de actividad en líneas generales creció, bajó, ya. Es esto aquí, estas observaciones finales. Y de aquí, las referencias que usted tenga que poner ahí de lo que usted consultó. Eso es. Ok, perfecto. Gracias. Listo. Entonces, por eso cuénteme. No, tranquilo. Si quiere termine y ya le hago una pregunta. Tranquilo. Por eso les decía a ustedes que lo trabajen para que cuando nos veamos el viernes, ustedes ya tengan dudas o ya, mire, yo lo hice así. Listo. Entonces yo le digo, por ahí puede ser, o por ahí mire tal cosa, o mire esto, bueno, para que ya podamos hablar sobre algo que ya hemos trabajado y de lo que ya sabemos. ¿Sí? Es eso. ¿Listo? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, profe, Javier, de la parte B entiendo que nosotros buscamos como las fuentes y sacamos el análisis de esas preguntas, ¿cierto? O sea, no del punto, de la parte de lo de Tron, no es que hayan unas referencias, sino es No, pues investigación de nosotros. sí, pues de todas maneras, cuando yo tengo digamos, por decir algo, Trump, y usted miró la BBC de Londres el 3 de abril, ¿sí? Pues usted pone esa fuente, ¿sí? Yo leí en Portafolio comentó tal cosa estos días y me sirvió, pues usted la pone, no hay problema. No debes tener siempre, en lo posible, darle fidelidad a las fuentes, ¿sí? Es claro para cualquier persona en el mundo que nosotros no tenemos nada que pueda decir que sea totalmente nuestro. Es una copia mejorada o empeorada de algo. Y tenemos que decir, sí, mire, es esto. Me quedó bien, si me quedó mal, pues también, porque ¿qué puedo hacer? Pero siempre debemos dar la fidelidad de la fuente por eso. Y por más de que sí, pues sí, yo me equivoqué, bueno, está bien. Pero eso siempre debemos, en lo posible, determinar. ¿Sí? Yo lo hice. Listo. Me tuve en cuenta todas estas cosas. Ok. Listo. ¿Alguna otra cosa que ya quede para detener esto y vernos dentro de 8 días? ¿Ninguna, nada más? No, profe, muchas gracias. De todas maneras, muy amables señoritas, nos veremos entonces dentro de 8 días y como les digo, si tienen alguna pregunta, pues me la hacen por el correo institucional que yo se las puedo devolver más rápido ahí por el celular o que estoy en cualquier parte y les devuelvo o les comento algo. Y si no, pues me demoraré un poquitico, pero de todas maneras la respuesta llega. Muy amables, señoras y señores, que tengan una feliz fin de semana. Y entonces, el martes o miércoles, ya el miércoles ya debe estar calificado su video como el anterior, que se calificó entre miércoles y ya lo otro. ¿Listo? Ya todos miraron la calificación de su primer taller. Mírenlo para que estemos de acuerdo y no dejemos eso para fin de curso y ahí no tenemos nada que hacer. Muy amables, señoras y señores, que tengan una feliz noche. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Noches. Noche, gracias. Gracias. Gracias.